días, hermanos y amigos que están conectados. Leeré la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículos del 57 al 80. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo, y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al 8º día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: ¿no va a llamarse Juan? Le preguntaron: ¿por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre por señas qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante, a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor, y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban: ¿qué va a ser de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado, por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirles sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de él. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombra de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Esta es la palabra del Señor. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Gracias por la oportunidad y la bendición de poder compartir la palabra del día de hoy para mi querida, amada Iglesia Manuel. Si se acuerdan, estábamos viendo y estamos en una serie que ya partimos hace hartos meses, la serie Abuelo de Pájaro, esta visión panorámica de lo que significa el plan de salvación que Dios realizó por medio de Jesucristo para poder salvarnos de la esclavitud del pecado. Y también estamos en este tiempo de Adviento, esperando esta conmemoración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La semana pasada, por medio del pastor César, vimos cómo la Navidad, el nacimiento de Jesús, es una esperanza sin límites que fue dada por la gracia de Dios, es decir, un favor inmerecido que Dios ha dado a los hombres. Las promesas de Dios son confiables y es por eso que esta esperanza que nos hablaba en la Navidad es una esperanza segura en Cristo. Pero hoy quiero hablarles de otro nacimiento, uno que ocurrió 6 meses antes de que naciera Jesús. Este nacimiento fue de Juan, más conocido como Juan el Bautista. Yo creo que todos o la gran mayoría de ustedes sabe lo que es un telonero.
Pero de igual manera voy a hacer una pequeña explicación de lo que significa. Básicamente, un telonero es un artista secundario, podría decirse, que sale al escenario y toca algunas canciones antes que el artista principal haga su tan esperado espectáculo. Hay buenos o malos teloneros, dependiendo del nivel del artista principal. A mayor fama de este artista principal, mejor va a ser su telonero. Pero la importancia al final de lo que realiza el telonero, independiente si va a ser bueno o malo, es el propósito. Su propósito es el de preparar a los espectadores para el artista principal. Hoy conoceremos a un gran telonero, uno llamado del Altísimo, que preparó con su ministerio el camino al gran artista, o más bien al actor principal de la obra de salvación para todo aquel que pone su confianza y esperanza en él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esteban, ¿puedes hacer una oración para comenzar este sermón? Oremos. Amado Señor, le agradecemos por este tiempo especial, este tiempo rico en familia, Señor, este tiempo en donde podemos disfrutar de la lectura de su palabra, de las canciones, de vernos, de las acciones de gracia, de los motivos de oración y también de la predicación de tu palabra, Señor, y de la explicación también. Sea usted con Keno, Señor, animándolo, fortaleciéndolo, quítele también los nervios, Señor, de toda presentación, como siempre, y que sea de bendición para nosotros, Señor, sea guardándolo y también a nosotros. Prepare nuestros corazones para escuchar su palabra, Señor, para poder apreciarla realmente, Señor, y que tenga un significado para nosotros, que no salgamos iguales, Señor, después de escuchar esto, y que nos anime, y nos fortalezca, Señor, en estas horas en donde estamos en un contexto totalmente distinto, pero siendo fortalecidos por el mismo Señor. Sea usted con nosotros en este tiempo y anímenos constantemente durante este sermón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Esteban, por esa oración. Entonces nos preparamos para este tiempo, la explicación de su palabra. Como buen anglicano, mi sermón se divide en 3 puntos, y estos son bastante naturales en este texto. El primer punto va de los versículos 57 al 65, y le puse por nombre un nacimiento por gracia y fidelidad. Lo primero que quiero compartirles entonces es que este nacimiento fue solo por la gracia y la fidelidad de Dios hacia Zacarías y hacia Elizabeth. Para entender el contexto no hay que buscar tan lejos, sino que hay que ir en el mismo libro de Lucas, en el mismo capítulo 1, desde los versículos 5 al 24, aparece esta gran historia. El versículo 7 resalta de que Elizabeth era estéril, dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran muy ancianos. Versículo 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Dios le había prometido que a pesar de su avanzada edad y la condición estéril de Elizabeth, y que iban a tener un hijo. Y además este hijo iba a ser de mucha bendición, no solo para sus vidas, sino también para muchos en Israel. Dios había escuchado las oraciones intensas de Zacarías y lo miró con gracia y misericordia, dándoles esta hermosa noticia a ese matrimonio. Pero Zacarías dudó de la palabra de Dios. Se le olvidó que para Dios
No hay nada, absolutamente nada que Él no pueda hacer. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Versículo 18, Zacarías le preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Dios pudo haber tomado unas consecuencias mucho peores, más graves, pero Él es fiel a su palabra y además mostró su gracia y su misericordia con Zacarías. Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede negarse a su palabra. Por lo tanto, sabiendo ya este contexto en el que está este pasaje, vemos por qué fue de tanto gozo y alegría el nacimiento de Juan. Imagínense que fueron más de 9 meses en que Zacarías quedó completamente mudo. Algunos comentaristas dicen que incluso estaba sordo, por eso las personas tenían que hablarle con señas. El niño que nació fue de gran gozo, entonces, para toda la región, porque al final lo que pasó es que fueron testigos de lo que Dios había hecho con ellos. La expresión la mano del Señor estaba con él indica que este niño, o sea, Juan, creció sano, creció sostenido por Dios y su Espíritu Santo para llevar a cabo sus propósitos. Además, Dios cumplió su palabra y Zacarías recobró la voz. Eso fue un milagro que hizo el Señor. Y lo primero que hizo Zacarías cuando pudo hablar fue bendecir el nombre de Dios. Y siendo lleno del Espíritu Santo, es que él hace esta hermosa profecía. Y este contenido de esta profecía es lo que me lleva a los siguientes puntos de mi sermón. Versículos 66 al 75. Una poderosa salvación por medio de Jesús, conforme a las promesas de Dios. Entonces el relato continúa con esta gran profecía que hace Zacarías, que fue lleno del Espíritu Santo para poder declarar estas hermosas verdades de esperanza acerca de la salvación y de la libertad que traería el Mesías. Y hay dos cosas que quiero destacar en esta sección, y son las siguientes. La primera, no era una salvación cualquiera, sino que era una salvación poderosa. En la versión Nueva Biblia de las Américas, en el versículo 69 dice literal, y nos ha levantado un cuerno de salvación. La figura del cuerno representaba este poder. Y la versión que leímos hoy decía, nos ha levantado un poderoso Salvador, porque se sabe que este Salvador era Mesías. Y en el versículo 68, Dios se iba a encargar, y lo que dice que Dios se iba a encargar de redimir a su pueblo con esta salvación. Redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y esta salvación tendría un costo muy, muy alto. La muerte de Jesús, el Hijo de Dios. Como vimos en el sermón de nuestro hermano Moisés hace algunas semanas, este siervo, este rey, tendría que padecer para poder salvar y justificar a muchos con su muerte. Y por esto que Zacarías menciona que es un poderoso Salvador. Nadie podría haber pagado el precio por tu pecado y mi pecado. El precio de una ofensa infinita solo podría ser pagada por Dios mismo. Solo el Mesías, Jesús, es quien puede dar salvación. El hombre por sí mismo no puede salvarse. Cualquier intento, cualquier obra, lo que haces o no haces, no determinan un cambio en tu condición para ser aceptado por Dios el Padre. La salvación que Jesús ofrece descansa en su obra salvífica
y en la fe que Él mismo puede poner en nuestros corazones. Es como Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Esto es imposible de hacer por nosotros mismos, pero es únicamente posible para nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, porque para Dios no hay imposibles. Lo segundo que quiero destacar en esta sección es que esta salvación, además de ser una salvación poderosa por medio de Cristo, iba a ser una salvación que se iba a llevar a cabo por el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho en su palabra, de los versículos 70 al 75. Si recuerdan, desde Génesis 3:15, Dios se comprometió a revertir los efectos del pecado. Y en cada sermón de esta serie de Abuelo de Pájaro revisamos cómo fue cumpliendo cada una de sus promesas. Pero el problema del pecado en los corazones aún no estaba solucionado. La promesa del Mesías que traería esta solución definitiva se estaba cumpliendo en tiempos de Zacarías. Era la promesa tan esperada del pueblo de Israel y también una promesa que hoy en día nos alcanza a nosotros. Dios, por amor a su nombre, por su misericordia y por amor al pacto que Él había hecho, estaba cumpliendo su palabra. Hebreos 6:13 dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por qué jurar. Dios no puede negarse a sí mismo debido a su carácter fiel y santo. Y Zacarías lo sabía muy bien. Sus promesas sí o sí se iban a cumplir. Otra cosa que quiero compartirles es el motivo de esta gran y poderosa salvación. Los encontramos en los versículos 74 y 75. Que dicen así: ser liberados de nuestros enemigos para poder servirles sin temor, en santidad y en justicia todos los días delante de Él. La condición de una rebelión constante en contra de Dios, o sea, el pecado, no te permite tener una relación con Dios. Es más, te hace ser enemigo de Dios. Lo que Dios quiere es restaurar esa relación contigo y conmigo. Mediante la muerte y la resurrección de Jesús, es que hoy mismo podemos ser aceptados como hijos de Dios. Para poder disfrutar de esa hermosa relación en santidad y en justicia por la eternidad cuando Cristo venga por nosotros. Eso es lo que quiere hacer Dios con la humanidad, con aquellos que han sido escogidos. En Efesios 4:24 dice: y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por la gracia de Dios, quien logra ese revestimiento en nosotros es su Espíritu Santo. Nuestra vieja naturaleza es cambiada progresivamente y nos vamos revistiendo de una nueva naturaleza en Cristo, confiando solamente en el poder de su salvación, que nos salvó en tiempo pasado, nos salva hoy en día y nos salvará eternamente de nuestra naturaleza pecaminosa, para llevarnos a la imagen santa y perfecta de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de nuestras vidas. Esto me lleva a mi tercer punto. Versículos 76 al 80. Aquel que preparará el camino para el Señor y Salvador Jesucristo. En esta sección vemos cómo Zacarías profetiza sobre su propio hijo Juan, que había nacido ya hace poco. Recuerden las palabras del ángel Gabriel en el versículo 32, hablándole a María acerca de Jesús, el sermón pasado. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre. Zacarías habla de que su hijo sería
este profeta de este gran Rey Altísimo. Y esto es porque el protagonista de esta historia aquí no es Zacarías, no es Juan, sino que la persona de Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. El Dios todopoderoso, grande, sublime, excelso, santo, el creador de todo el universo, se rebajaría de su gloria, se humillaría para nacer como un pequeño e insignificante ser humano. Imagínate el privilegio que tuvo Juan de ser aquel que iba a preparar el camino para su creador. Lucas 7:27 dice, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. ¿Y qué significaba preparar el camino a Jesús? ¿Acaso alguien es digno siquiera de hacer eso? En su gran misericordia y gracia, Dios ya había escogido a su siervo Juan para preparar este camino. No porque él era Juan, sino porque Dios lo había destinado de esa manera. Y en este tiempo de la profecía se estaba cumpliendo esta palabra y las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento que señalaban a Juan el Bautista como alguien que iba a preparar este gran camino para el Salvador. Preparar el camino significaba que Juan tendría que hablar, enseñar de esta gran salvación que Dios traería por medio del Mesías. Que por fin esta salvación sería definitiva en cuanto al perdón de los pecados, con el único fin de exaltar la entrañable misericordia de Dios para dar gloria a su nombre. Versículos 78b al 79 dice lo siguiente: la aurora nos visitó de lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de paz. Aquí Zacarías reconoce que solo Dios, por medio del Mesías, podría alumbrar con su luz a todo aquel que se encontrara perdido, en tinieblas y sin esperanza, para darles una esperanza en la obra iluminadora de Jesús y para que sus almas pudieran encontrar la paz la paz con Dios y en consecuencia con su prójimo. En Mateo 4, del 12 al 16, vemos el cumplimiento de esto. Jesús cumpliendo la profecía de Isaías 9, del 1 al 2, este pasaje que nos exhortó nuestro hermano Jano, dice: cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra, de muerte, les resplandeció la luz. Por lo tanto, Jesús es el único que puede cambiar nuestra deplorable condición de oscuridad y de muerte eterna a una vida abundante, vida eterna, juntamente con Él. Para ir concluyendo, Juan el Bautista, el telonero de este gran Salvador, Jesucristo, sabía que había sido llamado por Dios para preparar el camino del Mesías. Y esto lo podemos ver más adelante en el capítulo 3 de Lucas. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo o el Mesías, Juan les dijo a todos: a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan reconoció que aquel que vendía era superior a él. ¿Cómo no iba a reconocer esto si
Jesús era el creador del universo, que se había hecho hombre para poder traer esta hermosa salvación. Y esta salvación iba a ser en los corazones de aquellos que iban a poner su confianza en su obra, muerte y resurrección. El mismo capítulo 3 nos detalla cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Fue contado como un pecador más, pero sin pecado alguno. Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios tuvo complacencia en su Hijo Jesucristo por esta maravillosa obra de salvación que Él llevaría a cabo. Es por eso que Juan reconoció que Jesús es el actor principal en el plan de salvación para la humanidad. ¿Qué implicancia eso tiene para nosotros hoy en día? Si no has creído en Jesús, te invito que hoy mismo puedas entregar tu vida a Él. Puedes apelar a su gran amor, a su misericordia y su perdón por tus pecados. Porque esta gran salvación es para todo aquel que cree en Él y confía en su sacrificio en la cruz por tus pecados. Jesucristo puede cambiar tu condición de oscuridad, de tinieblas, de sombra, de muerte. Porque eso es lo que le está esperando a todo aquel que lo niega. Tinieblas, sombra, muerte, una muerte eterna. Pero aquel que lo acepta, Cristo mismo viene a iluminar su corazón por medio de su Espíritu Santo. Vuélvete a Él. Hoy es el día. No es demasiado tarde y no importa lo que hayas hecho. En Cristo hay perdón, salvación y vida eterna. Y para los que hemos creído en Cristo, pidamos perdón a Dios, porque muchas veces olvidamos que hemos sido salvados para reflejar una vida de santidad y justicia que muchas veces no llevamos. Que a pesar de haber sido alumbrados y sacados de una vida constante de tinieblas, hay áreas que aún permanecen oscuras en nuestro corazón, debido a esta naturaleza pecaminosa que aún combate nuestras vidas. Efesios 5, del 13 al 17 dice: pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, pidamos que el poder de su Espíritu Santo que habita en nuestros corazones transforme nuestra manera de vivir por amor a su nombre, para reflejar la imagen de Jesús a los demás. Y así otros puedan ver esta poderosa salvación que trajo Jesús, que actúa a nosotros por medio de su gracia. Y que su Espíritu Santo continúe actuando hoy y mañana para que nuestras vidas exalten a nuestro actor principal, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, amigos y hermanos que están escuchando este hermoso mensaje de esperanza que solo hay en el Evangelio de Jesucristo, recuerden que Jesús es el actor principal en el plan de salvación para la humanidad. Oremos, hermanos. Señor, agradecidos estamos de haber escuchado esta predicación. Gracias por el poder entender, Señor, que esta historia, Señor, a través de todo lo que se contó, de varios eventos, nuevamente es cumplida, Señor. Vemos el cumplimiento de tu palabra, vemos también personajes, Señor, históricos importantes que también reconocen tu autoridad y reconocen el lugar que Dios
que tú le habías puesto conforme al planteamiento del camino para mostrar a Jesús. Fueron reverentes también a entender cuál era su propósito, su lugar, Señor. Gracias también por mostrarnos eso y finalmente que todo apuntara a Jesús. Gracias por nuevamente, Señor, ser fiel a tu escritura, a tu palabra, Señor. Gracias por nuevamente recordarnos esta gran verdad. Sea usted, Señor, constantemente poniendo en nuestro corazón y ayudándonos a recordar esto, que nosotros tenemos, o donde estamos, es porque usted lo permite. Y en el lugar que estaremos eternamente es juntamente contigo por medio de Jesús. Y como mencionaba Keno, aquellos que no te conocen, Señor, ya tienen el lugar establecido. Y como nosotros no sabemos quiénes son los que están destinados para eso, somos llamados a predicar tu evangelio solamente. No nos resta más que contarle de las buenas nuevas, Señor, de, de tu Hijo, lo que hizo y lo que seguirá haciendo hasta que venga por segunda vez. Así que agradecidos somos de tener este lugar privilegiado y que nos ayude a recordar que estamos donde estamos porque tú así lo has permitido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.